Saludos, gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un invitado especial, el candidato para gobernador por el Partido Republicano, el señor Michael Ramón. Él es un empresario, más de 43 años haciendo negocios en el estado, nacido y criado aquí en Delaware. Vamos a dar la bienvenida a Mike Ramón, así es como él se llama en su campaña. Mike, good morning. Thanks so much for joining us. Good morning. Thank you for having me. I am very grateful. It's a pleasure to have you here. Thanks so much for the opportunity to talk to you. Definitely, the country is divided. And I hope the state is not divided. Hopefully, afterwards, we can work all together for the best of the Delawareans. Espero que esta división que definitivamente se está sintiendo en el país, esta división, no nos impacte en Delaware. Espero que Delaware pueda volver después de las elecciones, a ser un solo estado en el que todos trabajemos por el bien de nuestro estado. So, Mike, first of all, I understand you have 3 children, 5 grandchildren. Congratulations for the newborn. How's business? How's your personal life, first of all? So we're very fortunate. I have been in business for 43 years. Dice, estoy muy afortunado. Le pregunté que cómo estaba su familia. Dice que está en negocios 43 años. And we are very blessed that all 5 of our grandchildren and 3 children are all right immediately in Delaware or very close right over the Dice que Pennsylvania estoy line. muy orgulloso contento de que tengo mis 3 hijos y mis 5 nietos en la región cercana a Delaware o muy cercano aquí. And starting business at 20 years old, Empecé los negocios cuando tenía 20 años. we were very blessed and very fortunate to be successful. Fui muy afortunado y bendecido de ser exitoso en los negocios. 18 years ago, 18 años atrás, I ran and was elected as a state representative. y fue elegido como representante estatal. I still kept my businesses, but wanted to help the business community in Dover understand what businesses needed. Estoy mantenido mis negocios, pero quise ir a Dover al Congreso para que los negocios sean representados y que la gente entienda lo que los negocios necesitamos. Now, let's start talking about business. Because the small business in the United States, los pequeños negocios en Estados Unidos son los que generan una cantidad importante de trabajo y de impuestos. The small business generates in the United States a large amount of taxes and job opportunities. What needs to be done in Delaware in order to continue that pattern, to generate more business opportunities and also make it easier for the business to come, new business, and also generate jobs in Delaware? Unfortunately, most who get into politics do not have business experience. Dice que yo le preguntaba que qué es lo que necesitamos hacer en el estado de Delaware para generar más trabajo y más oportunidades para los negocios. Dice, desafortunadamente, los políticos no están en los negocios. Correct. And thereby they don't understand what businesses need to be successful. Entonces, como no están en los negocios, no entienden lo que los negocios necesitan para ser exitosos. The government's role should be to support business growth and success. El rol del gobierno del estado debería ser apoyar a los negocios para que tengan éxito. And unfortunately, in Delaware, we've developed so much regulatory oversight, it's very difficult for businesses today. Y para el gobierno de Delaware, Delaware ha hecho muchas regulaciones y demasiado tamaño de gobierno que le hace muy difícil a los negocios para establecerse. We were one of the most business-friendly states in the nation 20 years ago. Now, one of the least. Nosotros 20 años atrás éramos los más amigables para hacer negocios en Estados Unidos y ahora somos uno de los que menos amigables somos para hacer negocios. And I am there to bring fresh eyes and a new way of thinking to the entire state's executive branch as a new governor. Y dice que quiere él hacer cambios para que haya un refrescamiento en la manera en la que él administra el Estado y el nuevo gobierno. Now, if you win, what is the relationship you will have with small business, medium companies, unions? How you will perform in order to make it same opportunities for everybody? Because one of the issues that I have personally, and I've been in, and I think you and I, we met 2 years ago, 2.5 or 3 years ago, May, when these unions came with this idea of
having programs and establishing regulations in order to not necessarily give the opportunities to the small business. So everything is unionized. And John Carney is pro-unions, and Democrats are pro-unions. What are you going to do different in order to support the small businesses? Hace 2 o 3 años atrás estuvimos en el Congreso de Dover y vimos cómo los demócratas con el señor John Carney, el actual gobernador, estuvieron a favor de las uniones y no de los pequeños negocios. Ellos tienen planes y tienen programas que solamente benefician a las uniones. ¿Qué es lo que usted va a hacer diferente para que todos seamos incluidos? What are you going to do in order to make it inclusive? Unfortunately, there was only 15 Republicans in the House, so we were in the minority. Desafortunadamente somos solamente 15 republicanos en la Casa de Representantes. Somos una minoría. And when the governor came with this initiative, Y cuando el gobierno vino con esta iniciativa, we didn't have enough people to defeat the initiative, and it became unfair. no tuvimos mucha gente para votar en contra de esta iniciativa y pues se fue injusto. My biggest value to being the governor of Delaware Mi principal fortaleza, el valor que yo tengo para ser gobernador de Delaware, is my knowledge of how a business starts, how it grows, and how it becomes successful. mi conocimiento, mi fortaleza es el conocimiento que tengo en cómo empezar un negocio, cómo hacerlo crecer y cómo hacerlo exitoso. I look forward to being able to implement business-friendly environments in Dover, in Delaware, and eliminate regulatory oversight. Dice que él quiere cambiar las reglas para que sea más amigable para los negocios, más fácil y que no sea tanto problema abrir un negocio o crecer un negocio en el estado de Delaware. And ultimately, Últimamente, we want more business for everyone. queremos más negocios para todo el mundo. And that will be my focus. Y ese sería mi enfoque. Now, and I believe, the Latino community has been growing tremendously, especially Newcastle. Newcastle is, according with Nielsen, we work every month with Nielsen. And Nielsen stats are saying that it's over 20% of the population in Newcastle County is Latino now. Sussex is growing tremendously. And you as a businessman, you might know directly, because I understand you have a landscaping company, pool companies, you might know directly how important is the family orientation of the Hispanic community, the hardworking families that are working probably for you as well. Estoy diciendo que él como empresario que tiene empresas de piscinas y también de landscaping, él debe saber cómo ha crecido la comunidad latina en Newcastle, más del 20%, de acuerdo a las estadísticas de Nielsen. Sussex County está creciendo tremendamente. Le digo que él debe saber cuán importante es el trabajador latino, la familia, los principios, los valores de la familia latina. So, how much knowledge you have about the Latino community? Well, the Latino community, I've noticed my entire life, is very religious. La comunidad latina es muy religiosa. Work extremely hard. Trabaja muy duro. Very focused on family. Están enfocados en su familia. And only want to be able to be successful. Y lo único que quieren es ser exitosos. Unfortunately, there's so many other stigmatisms Desafortunadamente hay muchos estigmas en la comunidad, of several different cultures de diferentes culturas in our communities. en nuestra comunidad. We don't focus on No nos enfocamos the goodness of all of them together. en las cosas buenas que tienen ellos todos juntos. We often try to rip apart the differences. Y a veces queremos solamente dividirlos mirando las diferencias. And that's the problem with politics Y ese es today. el problema con los políticos el día de hoy. So I would rather focus on the value Yo me quiero enfocar en los valores of every community de cada comunidad and engage all of them y unirlos a ellos together to make Delaware better. para hacer un estado de Delaware mejor. In my businesses, En mis negocios, my the several cultures las and diferentes ethnic culturas groups y los diferentes grupos étnicos, all work together. todos trabajan juntos. It's never, well, you're a male, you're a female, you're Latino, you're African American, it's just we work Nosotros together. no hacemos diferencia si es hombre, mujer, afroamericano, latino o blanco. Todos trabajamos juntos. Yes. Now, and I believe, giving empowering the business
bringing more business from outside, because Delaware has a beautiful resort areas. Mm-hmm. You know, I think we need more highways, more, you know, and one of the things that I'm going to bring, because I live in that area, I live in Lewis, Delaware. Mm-hmm. And we just spent millions of dollars in several months building a circle there behind Lowe's. Mm-hmm. And that circle is the most disgraceful project that I ever seen done in the state of Delaware. It's disgraceful because I used to take 40 seconds to cross the light. Now I take 4 minutes. Mm-hmm. It's just the light. It's just to give an example. It is more traffic than ever before. It's horrendous project. I don't know who designed that, but I always thought, why in another countries, third world countries, we have bridges, overpasses, underground passes. We have these beautiful projects that maybe cost the same, but the tax money is wasted there. Mm-hmm. You know, we are. Have you seen in Sussex County and all over the state a lot of circles? They do nothing, but it's the stupid projects that we spend money on it. Yo le estoy diciendo, y estoy muy molesto con esto, porque yo vivo en un área detrás de Lowe's, en el área de Lewis, y le digo que hicieron un proyecto de un círculo que yo me demoraba 40 segundos en cruzar, y hicieron un círculo, un redondel, donde ahora me demoro hasta 4 minutos en cruzar. Es horrible. Hay un tráfico horrible ahí, eso todo el tiempo, todo el día. Y en el estado de Delaware tenemos una cantidad enorme de círculos que han hecho redondeles ridículos que no sirven para nada y que gastaron un montón de millones de dólares. So, I'm really upset for that, but that's my personal point of view. What is your opinion on that? Our infrastructure, nuestra infraestructura in our state en nuestro estado is usually implemented backwards. Están implementadas al revés. We wait until growth. Estamos esperando a que crezcan and then we build the roads. Y ahí construimos las rutas. In smart growth, en un proyecto inteligente de crecimiento, a type of developing, a way of digesting development, smart growth. Normalmente cuando quieres hacer un crecimiento que sea inteligente, you implement infrastructure. Implementas infraestructura to promote the growth to go para where the infrastructure promover el crecimiento. No esperas que crezcas para recién hacer los proyectos. When you do it backwards, cuando lo haces al revés, you end up with these silly circles and con estos tontos círculos que se han hecho en todo el estado. And chaos as they caos. Implement whatever they're doing. Y implementas círculos que no sirven para nada. Pero I do travel that area. Yo viajo por estas áreas. And it is horrible. Es horrible. It's just unbelievable. Es horrible. Y creo que mucha gente está de acuerdo con lo que estamos platicando el día de hoy. Let's change the subject after this next question. So, and I believe you as a candidate, you've been listening to a lot of people in the state. You've been meeting and greeting a lot of community members, right? The homeless. Homeless is one of the problems on the streets, and especially in Newcastle. But not just in Newcastle, now Sussex County, Georgetown, Delaware, we have a lot of homeless. Yes, we do. And I don't see the law enforcing anything, because just people start stopping in areas, in gas stations, all over the place, everywhere. And unfortunately, I don't think it's connected, but homeless and crime are in the same places at the same time. Homeless and crime are results of government failure. Le digo que desafortunadamente el problema de los personas sin casa, los homeless, está muy fuerte en el área de Newcastle, pero también en Sussex County. Ahora tenemos en las calles, en la ciudad de Georgetown, muchísimas personas sin casa, parándose en los semáforos, en las gas stations, en todo lado. Y le digo, espero que no esté conectado, pero pienso que el crimen también ha subido a la vez que hay más homeless en una ciudad. Y lo que dice es, what was your answer? I'm sorry. So, homelessness and crime are a result of the government failing. El problema es que los homeless o las personas sin casas y el crimen ese es un resultado de la falla de la administración de gobierno. Homelessness creates despair. Despair creates sometimes criminal activity. Dice que las personas sin casa son el resultado de una desigualdad, y esto puede crear actividades criminales. However, the government has made it so expensive to build a home. El gobierno ha hecho demasiado caro para construir una casa.
that we have no affordable housing. que no tenemos casas que se puedan pagar baratas. And now that we've created that environment, Y nosotros creamos este environment de no tener personas, de tener personas sin casa. we need to develop a result where we can entice builders to build more affordable homes in areas that we want growth. Tenemos que hablar con los constructores para que haya más casas que se puedan construir en el áreas donde queremos que crezca. And that's done two ways. Y eso se hace en dos vías. First, La primera, reduce the regulatory process for them to be able to build more quickly. reducir las regulaciones para que ellos puedan construir más rápido. And second, Y segundo, give them incentives with tax rebates or reductions for affordable houses. darles incentivos para que las puedan construir casas que puedan ser más baratas para la gente. That's the fastest way to be able to at least address part of the problem of homelessness and therefore take some pressure off of crime. Y esa sería la manera más rápida de construir oportunidades para que la gente pueda tener una casa y pueda pagar y también reducir el crimen. Now, Sí. and I believe, today's rent is ridiculous. Mm-hmm. Went from $1,200. I remember 21 years ago when I arrived, a house you can rent for $600. That was yeah. beautiful. 500, Yes. right? Mm-hmm. Now it's $1,000 for one room. Mm-hmm. And you have to have 3 or 4 roommates in order to afford a house. Mm-hmm. So now, would you do any project in your mind that help? Sussex County passed a law a couple months ago that allows the owners of the house to build on these stepmother homes, in a little apartment. Mm-hmm. I believe in Sussex County is up to 1,000 square feet. Yes. Would you be able to review that Sussex County is doing and implement it in the whole state of Delaware so the families can have another income and also help to solve the ridiculous prices on rent? Yes, I personally believe in reviewing what we call best practices. Le pregunté que si él estaría dispuesto a adoptar la ley que pasaron en el condado de Sussex de permitir a los dueños de casa construir una casa más pequeña al lado para poder rentarla hasta 1,000 pies. Le digo que si él estaría dispuesto a implementar esto en todo el estado. And go ahead, you answer, please. Mm-hmm. And in many states, we're not the first state En to muchos have estados reduced affordable housing. No somos el primer estado en reducir las casas a ese nivel. So let's see what other states did that worked. Vamos a ver qué otros estados están haciendo para ver cómo trabajan. This concept you brought up is a density enhancement for us to be able to have a more density in a unit. Dice que este concepto que yo lo traje, que están haciendo en Sussex County, es para atraer más personas en una sola unidad. And I believe it will, and it is working in Sussex, and we should do it in Kent and Newcastle also. Y dice que si está trabajando en Sussex County, deberíamos hacerlo en Kent County y también en Newcastle County. And hopefully that's going to solve one of the problems. Right? It will help. It will help. Dice que eso ayudará a resolver ese problema. Let's talk about a little bit about another topics, that is education. And I know and I believe you're supporting education. Mm-hmm. What needs to be changed in Delaware? In Delaware, our educational dollar is funded at one of the highest in the nation, and our results are one of the lowest. Le digo, ¿qué es lo que debemos hacer para cambiar las cosas en educación en el estado? Y dice que la cantidad de dinero que invertimos por estudiante es las más altas en los Estados Unidos, pero de los resultados los más bajos. Why is that? We are the lowest state in the nation for the amount of a dollar that gets into the classroom. Every tax dollar, less than 25 cents, actually gets into the classroom for the children and the teachers. Dice que solamente 25 centavos de cada dólar va para los profesores y los estudiantes. What happened with the rest of the money? There's so much administrative costs. Es demasiada costos administrativos. 19 school districts. 19 distritos escolares. A whole Department of Education. Departamento de Educación completo. And the Secretaries of Education's whole department. Y secretarias en todos los departamentos. That is about 50% of the cost. Es el 50% del costo de la educación. And we haven't even taken care of the children. Y ni siquiera nos encargamos de los profesores y de los estudiantes. Streamline
las líneas extremas, the upward management, los dirigentes arriba, and centralized control with the principal in the school. y centralizar con los principales en las escuelas And fund it better. y darles mejores fondos. Now, segundo, second is the facilities. las facilidades, los edificios. In Newcastle, in En el norte de Delaware, northern Delaware, many schools are well below capacity. muchas escuelas no tienen la capacidad que se necesita. We need to consolidate Necesitamos schools consolidar algunas escuelas that have low enrollment que tienen poquitos estudiantes and take all that extra money from a school not having to be run y quitarles ese dinero a las escuelas que no saben cómo correrlas and use it for educating teachers or for educating students and teachers' pay. y para pagar mejor a los profesores y darles mejores estudios a los niños. Now, a lot of teachers are resigning. They feel like they're not paying. They don't get the money they deserve. And I believe, also unions are taking a lot of money out of them. So it's any way that there can be a potential capacity to increase if you become a governor of the state of Delaware. You will be able to analyze that and increase the capability to pay better to the teachers. You want to say? Yes, le digo que sí me gustaría saber si él haría un plan para incrementar el salario a los profesores y darles mayores oportunidades, porque hay muchos profesores que no quieren trabajar en el Estado porque tienen salarios muy pobres. If our teachers continue to get paid less than the states around us, dice, si los profesores siguen siendo pagados tan bajito como otros, menos que otros trabajadores en el Estado, we'll never be able to retain good quality teachers. no vamos a tener la capacidad de retener buenos profesores. Also, when teachers have a standard pay and no incentive to do better and get paid more, y además cuando tienen los incentivos y no tienen incentivos adicionales para hacer un mejor trabajo, great teachers either go into administration y so los they can make profesores se van a ganar más dinero en administración, or they leave the education field and go into higher education. y se van dejando las escuelas y se van a otros niveles educacionales como las universidades. We need to reconfigure how we fund education and bring more money into the classroom Necesitamos reconfigurar la educación y darles más dinero para las clases and pay our teachers what they deserve. y pagarles a los profesores lo que ellos necesitan. Now, how about bilingual education? ¿Qué tal con la educación bilingüe? ¿Está dispuesto a contratar más profesores que hablen otros idiomas? Yo quisiera implementar la educación bilingüe. Will you like to implement bilingual education and keep it supporting? I believe most of the districts are bilingual and somehow they have bilingual teachers, but you will be able to implement it more, support it more, fund it better? At 63 years old, Yo tengo 63 años. I should be able to communicate with you in your language and mine. Yo me debería estar comunicando en tu idioma y en el mío. But as a student, we didn't have that opportunity when I was in school. Pero cuando yo estuve en escuela no tuve esa oportunidad. Children are very smart. Los niños son muy inteligentes. And I believe multi-language education should be taught at early stages of Y education. deberíamos tener la oportunidad de enseñarles otros idiomas muy temprano en su edad de la educación. For all cultures. Para todas las culturas. And those who are struggling a bit in the Latino American community and Hispanic culture y los que están pasando con dificultades en la comunidad latina e hispana need to be handled differently than just dumping them in an English-speaking y classroom. deberían ser tratados diferente. No deberían ser los niños puestos nada más en una clase de inglés, sino deberían darles una mejor oportunidad para que aprendan el idioma. In my district, en where I distrito, represent, Aspira is doing a phenomenal job of the integration of bilingual communication for both the Latin American community and traditional English-speaking children, and they're doing it extremely successfully. Dice que la organización, las escuelas Aspira están haciendo un tremendo trabajo integrando el idioma español para las personas americanas y el idioma inglés para las personas que hablan español.
y dice que están haciendo un tremendo trabajo. I- Those schools are charter schools, right? Yeah. Esas son escuelas charter. So, what else you want to mention? I would suggest that when something works, Yo sugiero que cuando algo trabaja, do it more, hagamos más. and we don't. Y no lo hacemos. Yes, and you are correct. Aspira is a charter school, Y Aspira es una escuela charter. and in this situation, that worked. En esa situación trabaja. If we replicate that Si nosotros multiplicamos eso and it keeps working, y si trabaja, I don't care if it's traditional school or charter school. no me Let's interesa si es que es tradicional o es una charter school. just do it. Solamente vamos a hacerlo. Health. I think we have tremendous centers and hospitals and, health units, but I believe it's still expensive. Mm-hmm. And the state of Delaware is, even though they are nonprofits, is unreal when you have an emergency. Mm-hmm. Is unreal when you have to go to the doctor. If you have a momentum, unfortunate momentum, you have to end it in the emergency room. It's cheaper to be in the most expensive hotel in Dubai for a night than in an emergency room for a night. And that needs to be changing somehow, because we cannot continue running business like that. And they're supposed to be nonprofits, but somebody is putting money in their pockets. Somebody is putting money in their pockets. Lo estoy diciendo que yo no sé cómo funciona el sistema de salud, pero que es más caro ir a una sala de emergencia que irse del más caro en Dubai. Que debemos cambiar algo. ¿Qué es lo que va a hacer usted? What is your plan? Do you have any plans to reduce the cost of medical bills? I know grande, el problema grande. Tenemos un problema grande, okay? But you need to bring the pharmaceutical companies, Tenemos que traer compañías farmacéuticas, the health insurance companies, las compañías de seguro, the providers, or I'll say the hospitals, los hospitales and the state of Delaware y el Estado. into a meeting Una reunión and solve the problem from 3 points. y resolver el problema por 3 puntos. We need to implement a medical school in Delaware Necesitamos poner una escuela médica en el estado de Delaware, crear una escuela médica. that will populate staff Y eso le crearía la oportunidad de que tengan trabajadores disponibles and expand opportunities. y expandir las oportunidades. Second, Segundo, with that, con eso you bring in what we would call clinics. traeríamos clínicas So at Christiana Hospital, Bay Health, or BB, y los hospitales de Cristiana, Bay Health o Bibi, instead of them being populated with everyone who needs care and maybe can't afford it, y en vez de tener todo el mundo llegando ahí y que tal vez no pueden ni pagar los servicios in their emergency en rooms, los salones de emergencia, where, like you said, is the most expensive, que es súper caro, we would bring them into the clinic deberíamos tener la oportunidad de que vayan a esas clínicas in an educational environment en un sistema educativo with the schools. con la escuela, And if they have need stitches or sick or y si something necesitan alguna curación menor o algo simple that's not at the level of an emergency que no room, es en nivel de una sala de emergencia, they would still receive discounted or free care. que ellos pueden recibir un descuento o incluso servicio gratuito. And then third, Y el tercer punto, you need to create necesitas crear efficient choices for those who need care. necesita crearse las opciones eficientes para quienes necesitan cuidado médico. If they know there's a clinic Si saben que hay una clínica and they can get their cold or cut or whatever y satisfied, pueden ser satisfechos en su necesidad médica, you would go where the cost is acceptable. usted podría pagar un costo aceptable. Sort of like going to a store. So, como se va a una tienda, You don't go buy the most expensive. No you try siempre to buy. compras- You try to get the best value. no siempre compras lo más caro, sino que te da mejor valor. Now, it's possible to bring more insurance companies to compete and maybe make it available
insurance for non-documented people. Because in the state of Delaware, we have just in the construction industry, we have over 12,000 people working day by day. That means 12,000 families. Yes. Right? And I believe in my heart, everyone in the state, in the United States, deserve the opportunity to pay their own insurance. Yes. You know, people want to pay the insurance, but we don't have the capability or the ability to offer them. You know, you need insurance, medical insurance. You have to be a citizen or permanent resident and all these BS. If they want to pay, they can pay. It should be free market. What is your opinion on that? Le estoy diciendo que más de 12,000 trabajadores están trabajando en la industria de la construcción en el estado. Solamente para darle un ejemplo de números. Todas las personas que trabajan y que tienen necesidad de seguro médico deberían tener la oportunidad de poder comprar y pagar. Debería ser un mercado libre donde no importa que tenga papeles o no, pueda yo comprar mi seguro. ¿Qué opina usted, candidato? We must Deberíamos expand the exposure expandir la exposición. For a insurance company or more insurance companies to want to come to Delaware. Deberíamos invitar a más empresas de seguros médicos que vengan a trabajar en Delaware. If the state Y si el estado would considera its package, es un paquete, the state has the largest quantity of employees el estado tiene la cantidad más grande de empleados of any company in the state. más que todas las empresas en estado. Why can't the state then expand its coverage to employees and non-employees? Y dice, ¿por qué el estado no podría implementar la misma cobertura médica para los empleados del estado y a los que no son empleados del estado? Regardless of residency, non-residency, Sin depender de que sean residentes o no residentes. you would pay your small portion Usted pagaría su pequeña porción and it would keep the state healthier. y los tendríamos un estado muy saludable. Also, Además, I'm a proponent yo estoy proponiendo of health care un rather than sick care. estado de tener personas saludables, no un estado con personas enfermas. In Delaware En el estado de Delaware and the U.S., y en Estados Unidos, we wait till people are sick, esperamos a que la gente esté enferma. and then it's more expensive Y obvio es más caro to treat them. de tratarlos. If we went through education Fuimos por educación to help people stay healthy, para que la gente esté saludable maybe they don't even need y tal vez ellos no necesiten sick care treatment. servicios médicos. But worst Pero lo más grave, is someone who's maybe non-documented que alguien que no tiene papeles or have a level of apprehension y tiene un nivel de aprensión will ignore signs of sickness. y no está pendiente de si está saludable o no. And then when they finally go to get care, Y finalmente cuando va al servicio médico, they're much worse and it's much more expensive. está más caro y obviamente como nos hizo tratar está muy grave y enfermo. We need to stop treating people over here where it's most expensive and motivate them to be over here and stay as healthy as possible. Tenemos que tratar de que la gente no se enferme, sino de que estén saludables. Mike Ramon, I want to thank you for this time, but I want to give you the opportunity to give you the final message to the community. Why the people should vote for you and not for your opponent. Y le estoy preguntando al candidato que le voy a dar la última oportunidad para que él pueda expresarse a la comunidad y decirle por qué la gente debería votar por él y no por su oponente. I have lived in Delaware my entire life. Yo he vivido toda mi vida en el estado de Delaware. I care very much for its well-being Yo quiero que este estado esté bien and its community. y toda la comunidad. I believe Yo creo, I have the resume yo tengo mi hoja de vida, of entrepreneurial experience, soy un empresario emprendedor, legislative experience yo tengo la experiencia legislativa in the state of en el Delaware, estado, running the budget, haciendo presupuestos, saving money, ahorrando dinero and being bipartisan. y siempre trabajando con los dos partidos. I'm 63. Tengo 63 años de edad, I'm not running for governor. no estoy corriendo para gobernador,
to eventually be in Washington as para a luego irme a Washington, senator or a congressman hacerme senador o congresista or president or o whatever. presidente. I want to serve Delaware, Yo quiero servir a Delaware make it better tomorrow than Para it is today para que sea un estado mejor mañana que lo que es ahora, by solving some of the problems para and resolver crises, algunos de los problemas y las crisis, and make it a better place for my children and y que grandchildren. este sea un mejor lugar para mis hijos y para mis nietos. We can do better. Nosotros podemos hacerlo mejor. I'm here if you want me, Si usted me necesita, aquí estoy. and I will be a great governor. Y yo seré un buen gobernador. Thank you. So, November 5th is the elections, right? 5 de noviembre. I say, actually, in 10 days, we start early voting. Ok, en 10 días empezamos aquí en Delaware a votar temprano. I say, Yo digo, vote on day 1, voten el primer día on day 2, o el segundo día. bring 2 friends Vengan con los amigos to vote. para que voten On day también. 3, En el día 3, have all of you bring 2 more friends les each. vamos a traer más amigos a votar. And the Hispanic and the Latin communities la comunidad will hispana- be represented. Y la comunidad hispana y la comunidad latina estará bien representada. And you will have a Ramon Y usted tendrá a Ramón governor. como gobernador. Gracias. Gracias a usted. Thank you so much. Gracias al gobernador, al candidato a gobernador Mike Ramón. Le agradezco porque se tomó el tiempo para explicarnos sus planes y pues obviamente nuestro deber. Hemos entrevistado al gobernador, al candidato a gobernador Mark Meyer, también a Mike Ramón. 2 candidatos que el 5 de noviembre, uno de ellos podría ser nuestro gobernador. So thank you so much. Thank you. And good luck in the elections. Thank you. We'll work Gracias. hard. Vamos a la pausa. Ya regresamos en instantes. Manténgase conectados con nosotros aquí en Máxima la Primera. Vamos.